buenos días, buenas tardes y buenas noches a las y los estudiantes del Instituto Yucatán Península Misión. Es para mí un gusto poder dar estas próximas 4 semanas la materia de herramientas para el trabajo exegético. Mi nombre es Tania Tamés Grenda, algunos ya me conocen, han tomado alguna que otra clase conmigo, ¿no? Y bueno, un poco de mí, soy licenciada en teología. Soy pasante de la maestría en ciencias bíblicas. Actualmente también estoy estudiando una licenciatura en creación literaria y aparte soy, además de esposa, madre, también soy pastora de una comunidad de fe que se llama Agape, ¿no? Para mí va a ser un placer poder trabajar con ustedes estos temas de exégesis y la importancia de aprenderlo para nuestro trabajo de exégesis o para entender e interpretar el texto bíblico. Voy a poner la presentación de la materia. Vamos a poner el PowerPoint, que está ya hecho. Vamos a ver estas. Ok, ahí está. El título de esta materia va a ser Herramientas para el trabajo exegético. Ya saben mi nombre. Y vamos a ver con la presentación. ¿Por qué es importante hacer exégesis o aprender exégesis? ¿No? La exégesis nos ayuda a acercarnos al texto bíblico de una forma correcta, ¿no? Para poder hacer una interpretación del texto bíblico de una forma correcta a través de pasos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas semanas, ¿no? Solo se puede hacer la exégesis si nos acercamos al texto de forma sincera y profunda a la Biblia. Y me voy a parar aquí un momentito para explicar esta parte. ¿Cómo podemos acercarnos de forma sincera y profunda a la Biblia? Hacer exégesis es entrar al texto bíblico sabiendo con qué lentes estamos leyendo, ¿no? Un poquito la pregunta de esta semana es justamente con qué lentes leemos el texto bíblico. Esto tiene que ver con la forma en que nosotros interpretamos el texto o cómo interpretamos. El hacer exégesis no solamente es hacemos exégesis del texto bíblico, que tiene su dificultad. Nosotros aprendemos desde niños, desde la forma en que nos van educando, a hacer una interpretación de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Esto quiere decir que hacemos una interpretación, aprendemos desde niños a interpretar gestos, la forma en que movemos nuestras manos, ¿no? Si leemos un correo, ¿no? O en la actualidad, cuando vemos un WhatsApp, a veces hasta logramos interpretar la forma en que está escrito. Si quien nos los escribió con ciertas palabras está enojado o está triste o nos contestó de una forma en que no nos gusta, imagínense, si esto lo podemos hacer ahorita, hacemos una interpretación del mundo que nos rodea, pues hemos aprendido a hacerlo, ¿no? Desde niño. Pero acercarnos al exégesis, al texto bíblico, tenemos que hacerlo de esta forma, dice esta presentación, de forma sincera y profunda, conociendo y siendo conscientes de que los lentes con los que nos acercamos están empañados o tienen estos filtros con los que hemos crecido, ¿no? Para esto, pues uno tiene que estar consciente, a ver, o hacer una lista. ¿Cuáles son los lentes con los que yo me acerco al texto bíblico? Desde mi género, ¿no? Hombre, mujer, desde la iglesia a la que voy, desde mi familia, ¿no? ¿Quién me enseñó a leer la Biblia? ¿Cómo me enseñaron a leer la Biblia? ¿No? Recuerdo que conocí en algún momento a un grupo de jóvenes que cuando leían la Biblia, ponían la Biblia, aquí tengo yo una, ¿no? Ponían la Biblia y la dejaban caer. Entonces, su forma de hacer un exégesis era en donde cayera de forma abierta, era el texto que Dios les había dicho que tenían que leer. Puede que sea una buena forma de hacer una lectura bíblica, pero a veces el texto nos puede llamar a leer otra historia, ¿no? A mí como mujer me gusta hacer exégesis de las historias de las mujeres, que es un trabajo que muy pocas hacen o muy pocos hacen, ¿no? Y que además, pues uno dice, ¿cómo hacemos una interpretación de estas historias? Entonces, ¿con qué lentes nos acercamos a la Biblia? Tiene que ser de forma sincera, o sea, de forma humilde y decir, ok,
Leo el texto bíblico desde, en mi caso, puedo decir, lo leo desde mi experiencia de mujer, ¿no? Desde la forma en que me acerqué al texto bíblico fue que en mi casa existía una Biblia, Dios habla hoy, de niña, y entonces yo la leía. Yo empecé a ir a la iglesia hasta los 11 años, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con que yo no tuve los estudios de escuela dominical como lo han tenido tal vez algunos de ustedes que han crecido en la Biblia, en la iglesia, ¿no? La forma en que me acerco al texto bíblico es de una forma, por lo menos para mí, ¿cómo me acerco? Bueno, una forma de curiosidad, de hacerle preguntas. Pero también hay gente, y hay que ser conscientes de que hay personas que se les han dicho, al texto bíblico no se le pueden hacer preguntas. Y entonces eso también son lentes o son filtros con los que nos acercamos al texto bíblico. Entonces, para acercarnos al texto bíblico de forma sincera y profunda es justamente plasmar, ¿no? Es justamente ser conscientes de qué filtros traemos, ¿no? ¿Qué nos han enseñado? ¿Cómo nos han enseñado a interpretar el texto bíblico? La otra es que para lograrlo, ¿no? Dice, solo se puede hacer de una forma más profunda buscando el significado que tienen palabras, oraciones y párrafos en el texto bíblico. No es lo mismo leer la Biblia o leer una historia, ¿no? Leer la historia de Abraham y Sara, así como, es una linda historia para los niños, que hacer preguntas, que ver en el texto bíblico, a ver qué dice el párrafo, qué dice la oración, cuál es esta palabra, por qué está aquí, qué significa, ¿no? Eso es acercarnos de forma profunda, ¿no? Hacerle preguntas al texto, ¿no? Decir, ¿por qué está así? ¿Cuál es el mensaje, no? Y bueno, en la exégesis, pues les decía, vamos a ir aprendiendo algunas herramientas y justamente con estas herramientas vamos a poder ir construyendo el origen del texto y tratar de recuperar el mensaje que el autor o autores tenían al escribirlo, ¿no? Sabemos, ya ustedes están en séptimo cuatrimestre, si no me equivoco, que bueno, el texto entre lo que era la forma oral que se compartía y fue escrito, pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, entre quien escribió el texto puede no ser el personaje principal, pero quien lo puso en escrito en un papiro originalmente tenía un mensaje, ¿no? Y surge el escribir la historia no solo por la necesidad de escribir el mensaje, ¿no? Sino también en dejarlo plasmado para la posteridad. Eso significa que había una situación política o social que decía, es necesario escribirlo, ¿no? Entonces, el hacer exégesis es irnos a este principal origen, ¿no? El descubrir o el tratar de saber entre cómo fue compartido oralmente, por quién, ¿no? Y también quién lo escribió. Es un trabajo, no sé, no se vayan a espantar que digan, ay, es que cómo. Tenemos muchos materiales en la actualidad, ¿no? Que nos van a ayudar a acercarnos un poco a esto. Tal vez no hagamos un exégesis de 100 páginas, ¿no? Para eso están los comentarios de muchos teólogos y teólogas y biblistas que lo han hecho. Pero nos vamos a ir adentrando a estos pasos, ¿no? Y bueno, para esto, pues entrar al exégesis, ¿qué es lo que significa? Y aquí ya empezamos con la interpretación, ¿no? Si ustedes buscan la palabra exégesis en distintos espacios, distintos diccionarios, pues va a venir explicaciones muy largas, explicaciones más cortas, desde nos dan ahorita vamos a ver cómo se traduce exégesis, de dónde surge del griego, ¿no? Entonces ahí empieza, ¿no? Y entonces la exégesis significa la guía hacia afuera. O sea, acercarnos al texto, buscar, construir o reconstruir el origen del texto que vamos a trabajar y llevarlo hacia afuera, o sea, a la interpretación crítica del texto. Ya que hemos abarcado todos los métodos que vamos a ir aprendiendo estas semanas, pues nos va a llevar a que podamos hacer una hermenéutica, ¿no? A jalar el significado y decir, a ver, en la actualidad, con todo esto que yo ya sé del texto, ¿cómo lo voy a plasmar ahorita a mi comunidad o a donde doy clases o para un estudio personal? ¿Cómo voy a entender ahora este texto? A lo largo de estas 4 semanas, pues vamos a aprender a aplicar las herramientas del exégesis para poder profundizar.
Y así vamos a acercarnos al mensaje del texto bíblico tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es el objetivo general? ¿Qué es lo que yo espero que ustedes al terminar este curso puedan decir, ok, hemos alcanzado este objetivo, ¿no? Hay 4 objetivos generales. Uno, que ustedes puedan comprender los fundamentos esenciales de la exégesis bíblica y poder aplicarlo a la lectura de la palabra de Dios. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Este curso lo he planeado de que durante estas 4 semanas lo vamos a hacer desde lo práctico y teniendo presente los conceptos esenciales de cada uno de los métodos, ¿no? Otro objetivo, ¿no? Quiero que ustedes puedan, al finalizar del curso, conocer y aplicar el estudio personal de la Biblia, lo valioso de estos métodos exegéticos desde la perspectiva crítica. O sea, ya ahora ustedes cuando se acerquen al texto van a saber cómo hacer preguntas al texto y cómo vamos a ir profundizando en él, ¿no? Vamos a tener estas herramientas que nos ayuden, ¿no? A conocer y ampliar el conocimiento que tenemos de la Biblia, ¿no? Y muchas veces hasta de construir lo que nosotros hemos interpretado del texto bíblico. Lo otro es que yo espero que ustedes puedan emplear, ¿no? Y entender, ¿no? Los aspectos relevantes del método exegético desde el punto de vista analítico, ¿no? Analizarle la cuestión social, analizar la cuestión gramática, eso es importante conocer del texto con el que vayamos a trabajar. Y por último, ¿no? Saber utilizar los pasos elementales del método histórico gramatical teológico en el estudio de la palabra. O sea, puedan ustedes saber cómo hacer una interpretación histórica o qué ha dicho, quienes han dicho cómo han hecho la interpretación histórica, la interpretación teológica y cómo desarrollamos una exégesis integral de estas interpretaciones y de todo lo que hemos trabajado a lo largo de 4 semanas. Los objetivos particulares. Cada uno de estos objetivos, la idea es que los vayamos desarrollando cada semana, ¿no? Y justamente lo vamos a hacer desde la práctica, ¿no? Hasta más adelante les voy a plantear cómo vamos a trabajar. El primero, ¿no? Esta semana es fundamental entender o vamos a definir los términos importantes, ¿no? Que nos van a servir para trabajar las próximas semanas. Y vamos a ir sacando términos cada semana. ¿Qué significa el método? ¿No? ¿Qué significa exégesis? ¿Tiene relación la exégesis, la eisegesis? ¿Es lo mismo? ¿Hay separado? Eso también es importante tenerlo presente. ¿Qué son métodos exegéticos? ¿No? Hay muchas formas de hacer exégesis, pero los métodos que vamos a estar trabajando estas semanas van a ser como la forma más amplia y que la que podamos acercarnos más al texto bíblico. Yo espero que esta semana pues logren distinguir y valorar las herramientas que se pueden usar en exégesis bíblica de forma cuidadosa, ¿no? Y que podremos así reconocer y aplicar a su estudio bíblico los principios exegéticos más importantes. La exégesis tiene 3 principios exegéticos que también vamos a ver ahorita. La segunda semana, ¿no? El objetivo va a ser que ustedes conozcan el método exegético desde la crítica, ¿no? Que lo podamos conocer el concepto, lo que significa cada uno de los del método textual, crítica literaria, y poder aplicarlo al texto en el que vamos a estar trabajando, ¿no? La semana 3 vamos a entrar a los métodos exegéticos desde el análisis gramatical, el análisis histórico, sociopolítico, ¿no? Y esto, pues, para que nosotros vayamos ampliando, ¿no? Un poco todo el tema. Y la semana 4, pues, es el entender, ¿no? El método histórico gramal teológico, o sea, la interpretación teológica, la interpretación histórica y cómo hacemos exégesis de una forma integral. Entonces, esta semana es importante tener las definiciones de cada una de estas palabras. Método, exégesis, eisegesis, métodos exegéticos, ¿no? Y los principios de la exégesis. Ahora, estos son los ejes temáticos de cada semana que vamos a estar trabajando.
No se espanten si la semana 2 dicen, es que son un montón. Sí parecen muchos, pero van a ver que con las herramientas adecuadas vamos a pasar la semana 2 haciéndolo y les va a gustar, ¿no? Meterse y conocer cuál es el contexto y el origen del texto, ¿no? Entonces, esta semana, pues es la base de la exégesis bíblica. Ahorita vamos a trabajar la definición general de exégesis, los principios de exégesis y las herramientas para realizar la exégesis bíblica. Ahora, esta semana, entrando ya en el tema 1 de esta semana, bases de la exégesis bíblica. La definición de exégesis, de general de exégesis. Aquí les puse una imagen donde son muchas palabras que definen la cuestión de exégesis, estaba en inglés, pero bueno, es entender, leer, el cuestionar, el edificar, ¿no? Desde la cuestión teológica, desde la cuestión plural, literaria, la práctica literaria, los discursos, ¿no? Es bastante amplio lo que podemos trabajar. Ahora, ¿qué es exégesis? Dice, esta palabra procede del griego exegesis, que significa explicación o relato. Deriva de la palabra exegeomanin, que indica explicar, exponer e interpretar, ¿no? Les decía el ejemplo que les ponía, ¿con qué lentes entramos al texto bíblico, no? Nosotros nos han enseñado o nos han explicado el texto de una forma, ¿no? Pero existen otras formas, puede haber otra interpretación, puede haber otra análisis del texto. Eso es lo que vamos a ir viendo con cada uno de los pasajes. Hay que entender que la interpretación del texto ha cambiado de la forma, o sea, aunque podremos usar que René Kruger y Néstor Míguez hicieron un trabajo magnífico con el libro que es nuestra base para estas 4 semanas, Métodos Exegéticos, para explicarnos cada uno de los pasos, ¿no? Hay que entender que la forma de interpretar el texto, aunque la exégesis tenemos que adentrarnos, no es lo mismo la exégesis que se hacía hace unos 100 años a la que podemos hacer ahora. ¿Por qué razón? Porque ahorita tenemos la facilidad de poder adentrarnos a muchos más materiales, o sea, muchas más herramientas para hacer una exégesis distinta. No es lo mismo leer o tener a la mano un diccionario griego-español, ¿no? De griego bíblico al español, de hace 70 años a la actualidad, ¿no? Ha habido investigación, ha habido trabajos. Esto no quita la importancia de estas interpretaciones que ha habido, pero sí, ¿no? Entender que hay una diferencia y que la interpretación o la exégesis que podemos hacer ahora también es válida. También hay que tener presente que hacer exégesis no significa hacer un libro de 200 páginas, ¿no? Todo comentario sobre algún texto bíblico, pues es una exégesis del texto bíblico, ¿no? Es la interpretación que ha hecho el autor de todo un libro. Nosotros solo vamos a hacer de un pasaje, de una historia. Por lo general son pasajes las opciones que les voy a dar, ¿no? Y bueno, entender que el trabajo exegético, o sea, nosotros como exegetas, pues también tenemos una responsabilidad, ¿no? Hacer exégesis no es hacerla a la ligera, no es hacer la eisegesis, que la eisegesis es lo que yo creo del texto, buscar en donde el texto me dice lo que yo quiero que diga, ¿no? Es poner, la eisegesis es poner lo que yo creo, lo que yo digo que es, y buscar y que el texto diga eso. O sea, agarrar la Biblia y decir, el texto me debe decir esto. Eso es eisegesis y es una mala interpretación, ¿no? La exégesis es dejar que el texto nos hable, ver desde la crítica, o sea, ir siendo críticos desde los lentes que leo, quitárnoslo y entonces acercarnos al texto para poder interpretar o acercarnos al mensaje original del texto, ¿no? Aquí les ponía como una pequeña de los exegetas en tiempos bíblicos, ¿no? Dice, en la antigua Atenas, el exegeta era el guía o intérprete, ¿no? Era quien explicaba los oráculos, los sueños y los presagios, así como el que interpretaba los ritos y las costumbres. Podríamos pensar, ¿no? Tal vez un ejemplo burdo. Un exegeta en la actualidad, tal vez no bíblico, pero si vamos a un museo y hay un guía del museo, este guía
tiene que conocer desde el contexto de las piezas, ¿no? Si vamos al de antropología aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y buscamos un guía que nos explique. Este guía ha tenido que estudiar y conocer el origen de las piezas, qué se exhibe bajo el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Está dividido por zonas, ¿no? Y qué significado tienen cada una de las piezas, ¿no? Justamente un exegeta, pues es este guía que nos va a llevar a conocer el contexto. Eso es hacer exégesis, esa es nuestra tarea y tenemos una responsabilidad, hacer una buena exégesis, ¿no? Para poder ser un buen guía hacia quienes podamos nosotros compartir nuestra exégesis. No podemos hacer una exégesis muy a la ligera, porque entonces no estaríamos haciendo un trabajo exegético que nos lleve al mensaje original. Ahora, ¿cuáles son los principios de la exégesis? Aquí no me quiero detener mucho porque vamos a ir analizando cada uno de estos principios las próximas semanas. Son 3 principios: el método histórico crítico, y entonces aquí entra desde lo histórico, como dice el texto, cuál es la crítica a lo textual, a lo literario, a los géneros y las formas, cómo está escrito el texto. Ahí tiene ¿cómo se llama? Sus pequeños procesos para entender una historia o cómo está escrito. Las tradiciones y la redacción. Y dice crítica porque hay que entrar de forma dura, ¿no? O sea, hay que entrar de forma consciente que lo que vayamos a investigar es una crítica, o sea, entender desde lo histórico cuáles. Y déjenme decir, estos principios de exégesis también se tiene que entender que aunque son los mismos pasos, no se aplican de la misma forma en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Aunque se aplican los mismos pasos si elegimos un texto del Nuevo o uno del Antiguo, hay una forma distinta de acercarnos porque además desde los géneros y las formas y la literatura del Antiguo Testamento es muy difícil a la del Nuevo, ¿no? No es lo mismo que digamos voy a analizar un texto del Salmos, que sabemos que es poesía o es un canto, a analizar un texto de Génesis, la historia de José, o analizar una parábola de Jesús. Cada uno de estos ejemplos tiene una diferencia literaria, de género, de forma, una forma distinta de buscar la interpretación, cuál es lo que tiene que decir, cómo fue construido, ¿no? Por eso es importante conocer los conceptos y las definiciones de cada uno de estos pasos. La semana 3, que vamos a ver el método de análisis, aquí tiene dos tipos de análisis, ¿no? El análisis estructural, cómo está formado el texto, la historia, el semiótico, que no vamos a entrar mucho en ese porque es meternos a la cuestión de la semiótica y la formación de las palabras, y si entramos a ese, no vamos a acabar nunca, ¿no? Pero el análisis sociopolítico es importantísimo que lo hagamos de cada uno de los textos que leemos, ¿no? Ya sea el análisis sociopolítico del libro en donde está el texto, ¿no? O hacerlo del texto. Depende de qué libro leamos, Antiguo, Nuevo Testamento, pues hay una forma de acercarnos al análisis sociopolítico. Y la tercera semana, pues ya es, después de que conocemos todo esto, ¿no? El método histórico, el método de análisis, el histórico gramal teológico, la interpretación histórica. ¿Qué nos han dicho los padres de la iglesia? ¿Qué es lo que dicen los padres de la iglesia de los textos? Se pueden ir aún hasta las interpretaciones de los judíos, si están en el Antiguo Testamento, claro está. ¿Qué han dicho los rabinos sobre algún texto del que vamos a analizar, ¿no? ¿Cómo lo interpretan? Eso es hacer un exégesis, irnos a la fuente. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es la interpretación histórica que además se le ha dado en distintas épocas en la que se ha hecho la interpretación desde que tenemos el texto escrito? La interpretación teológica. ¿Qué dicen los teólogos y los biblistas en la actualidad? Irnos con los padres de la iglesia nos puede ayudar en la histórica y teológica, pero también tenemos muy buenos teólogos y biblistas en la actualidad que nos van a dar una interpretación teológica muy buena. Es tener solamente las herramientas. Y bueno, el tercero es el desarrollo de la exégesis integrada. Ya que conocemos todos estos principios
de un texto, ¿no? ¿Cómo desarrollo yo una exégesis integrada de él? O sea, ¿cómo acerco esta interpretación del contexto, del origen del texto, a la realidad en que vivo? Y aquí, esta parte, justamente este último punto, es como la pequeña línea en donde se une la exégesis y la hermenéutica, ¿no? ¿Cómo hacemos esta exégesis? ¿Cómo presentamos este trabajo exegético de tal forma que cuando hagamos ahora hermenéutica, pues la podamos aplicar esta interpretación de la exégesis, ¿no? Esta interpretación de, ya que conocemos el texto original, ¿cómo hacemos una hermenéutica para el contexto o para las distintas áreas en que podemos aplicarlo? Desde lo femenino, desde la iglesia, desde los niños, desde las viudas, desde los pobres. Eso es lo importante de aprender exégesis. Nos lleva a hacer una hermenéutica mucho más precisa del mensaje original. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Pero necesitamos herramientas, ¿no? Por eso les decía, no se espanten, tenemos herramientas. En pleno siglo XXI tenemos la gran fortuna de que tenemos demasiada material en el que podemos entrarle al ser un exégesis y tenemos la facilidad del Internet, ¿no? La facilidad de páginas de Internet. El instituto tiene, aquí la universidad tiene una biblioteca virtual que les recomiendo leer. Tienen libros maravillosos para poder meternos a la cuestión teológica, ¿no? De todos modos, no se espanten, yo les voy a compartir material, ¿no? De todos modos, herramientas para realizar exégesis bíblica. Necesitamos ediciones de los textos originales. Yo sé que no sabemos hebreo y griego así, pero bueno, cuando tomamos uso instrumental del hebreo, me acuerdo que les compartí una página que se llama Biblia Paralela, que tiene el interlineal. Tener la edición de textos originales, si no, no sabemos, porque además aprender los textos, aprender el idiomas originales, el griego y el hebreo, nos llevaría bastante tiempo, pero tenemos justamente estas herramientas. Biblias interlineales, ¿no? Y existe la página Biblia Paralela que les puede ayudar. También en la biblioteca virtual están los interlineales existe interlineal del Nuevo Testamento e interlineal del Nuevo, ¿no? Entonces, ahí nos acercamos a textos originales. Tener buenas traducciones de los textos originales. ¿Qué es buenas traducciones? Tener distintas traducciones de la Biblia, ¿no? Como les he dicho, existen páginas, ¿no? Si no podemos tener 3 o 4 versiones distintas de la Biblia, podemos acercarnos a páginas de internet. Está la versión YouVersion, que también tiene aplicación en el teléfono. Está la versión Gateway, Biblia Gateway, que también se puede descargar en el teléfono. Y bueno, estas versiones, ahí también tienen logos, la aplicación de logos, que también tiene distintas traducciones. Entonces, herramientas tenemos, ¿no? Acercarnos a estas traducciones es, bueno, el texto que ustedes trabajen es ver de distintas traducciones cómo se traduce, ¿no? Ahí recordemos que tenemos que entonces irnos a una traducción literal, que puede ser Jerusalén, Reina Valera 60, irnos a una traducción más moderna, que es Dios habla hoy, lenguaje actual, internacional, ¿no? O si quieren irse a uno, está una traducción que se llama Peshita, que es literal del texto hebreo. Es una, no sé bien cómo es el origen de ese, pero está interesante la forma, ¿no? De cómo interpreta. Y tiene diferencias. Entonces, hacer la comparación con estas distintas traducciones nos ayuda a ver y a hacerle preguntas. Tenemos que tener a la mano diccionarios de idiomas bíblicos, un diccionario de hebreo, uno de griego. Tenemos páginas en internet, aunque bueno, a menos de que busquemos específicamente una palabra, el diccionario en esta semana no lo vamos a usar, sobre todo de idiomas bíblicos, pero sí vamos a usar diccionarios bíblicos y teológicos. Necesitamos concordancias y estadísticas. Las concordancias son un poquito lo que viene al final de bueno, muchas Biblias traen concordancias que son las palabras claves, ¿no? Es como un pequeño diccionario, ¿no?
Están los diccionarios bíblicos y teológicos, ¿no? Sinopsis, comentarios. Es importantísimo tener a mano comentarios de los textos bíblicos de los que hagamos exégesis. Los comentarios, claro, van a ser de todo el libro, pero nos ayuda a conocer la introducción del libro, a acercarnos a esto. Y manuales de exégesis. En la bibliografía van a tener bastantes libros de manuales de exégesis, que les ayuda como a entender sobre todo el método histórico crítico. Pero no se preocupen, vamos a ir trabajando poco a poco. Y bueno, de todos estos materiales, les digo, tienen la biblioteca virtual, está la página Scribe, está la página archive.org, donde hay magníficos libros, libros antiguos, libros nuevos que pueden descargar, que pueden leer en línea, que les van a servir para su trabajo exegético de esta materia, ¿no? Y bueno, de esta forma, llegamos al final de esta presentación. Vamos a dejar de presentar. Y bueno, antes de irnos, déjenme comentarles cuáles van a ser la forma de trabajar. Esto porque creo que es importante conocer la forma en que vamos a trabajar estas 4 semanas. Van a trabajar en 2 documentos. La primera es una bitácora de trabajo, donde ustedes van a ir haciendo cada uno de los métodos exegéticos que veamos cada semana. Para esto, en la actividad de aprendizaje de esta semana, ustedes van a tener 4 opciones de texto, ¿no? Son textos que yo les pongo, son 2 del Antiguo, 2 del Nuevo. El primero es, bueno, los 2 del Antiguo es la historia de Débora y Barak en Jueces, la historia de Jonás solamente, el capítulo 4. No vayan a decir, ay, es enorme. Es nada más el capítulo 4. Y del Nuevo Testamento, el Jesús y la Samaritana en Juan. Y en Mateo, la historia de cuando Jesús llama a Mateo, ¿no? Van a elegir uno de estos pasajes que les voy a dejar y van a empezar a hacer el trabajo exegético. A lo largo de la semana van a trabajar en base a uno de esos pasajes. ¿Por qué les pongo específicamente estos? Para yo poder darles las herramientas, poder compartirles semana a semana los textos o comentarios que les puedan servir para realizar su trabajo exegético. Les puedo decir que la exégesis la aprendemos en la práctica. Podemos saber conceptos, pero si no los ponemos en práctica, no lo vamos a aprender a hacer y nos va a parecer muy difícil. Pero en la práctica van a ver que es lo más fácil y nos vamos a divertir encontrando, ¿no? Acercándonos al texto en su origen. Y la otra tarea que vamos a estar haciendo, ¿no? El otro trabajo que vamos a estar haciendo cada semana es una concordancia con las definiciones que veamos cada semana, ¿no? del trabajo exegético, ¿no? Entonces, van a tener los formatos en el Classroom para poder trabajarlos. No se espanten, es hacer un trabajo lindo, yo espero y sé que les va a gustar, porque nos lleva a ver otra forma, a leer el texto de otra forma, a centrarnos al texto de otra forma. Y bueno, esto ha sido por ahora nuestra clase magistral. Yo espero que les haya gustado, les anime, ¿no? Todo lo van a tener ahora en el Classroom. Y el día viernes, nos vemos para poder despejar dudas, para poder aclarar algunos términos que tengan dudas y poder ir trabajando poco a poco también estos trabajos, estos temas del exégesis, sobre todo la definición. Es importante tener las definiciones muy presentes esta semana.